Gloria a Dios. Hijuela. De veras que está tremendo esto esta mañana. No solamente tuvimos un comienzo tremendo, amén, se cumplió lo que el pastor habló. Algunos a lo mejor dormimos menos que de costumbre. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana abra su Biblia en Mateo 26. Quiero predicar este mensaje que llamé ¿qué estoy sacrificando? El énfasis del sermón de anoche en Romanos 12, amén, debe de ponernos a pensar, debe de ponernos, amén, a meditar acerca de lo que estamos haciendo con nuestra propia vida, con la vida de la iglesia, la gente de la iglesia. Y yo quiero predicarle este mensaje que estoy sacrificando, porque si bien es cierto, Cristo dijo: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Mateo 12:7. Pero también dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y dijo algo más: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, versículo 39 y 38. Así es que el solo hecho de Jesús mencionar la cruz, eso nos habla de sacrificio. Y sí, Jesús se sacrificó, muchos hombres y mujeres lo han hecho, pero en esta mañana hágase esta pregunta: ¿qué estoy sacrificando? Aquí en Mateo 26 dice el versículo 6: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué estoy sacrificando en esta mañana? Ayúdeme a orar esta mañana en voz alta. Padre, gracias una vez más por estar en tu casa, en tu presencia. En el nombre de Jesús te ruego, unjas tu palabra, unjas mis labios, unjas el oído de tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias en esta mañana por lo que has hecho desde anoche y harás toda la semana. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Quiero hablarle en esta mañana primeramente la formación de un pueblo, que bien pudiéramos decir la formación de una iglesia. Pero hablando de la formación de un pueblo que va a adorar a Dios, que va a servir a Dios, se pagará, hermano, un precio muy alto, amén, por ello. La Biblia nos habla acerca del llamamiento de Abraham
Y el propósito de llamar Dios a este hombre era precisamente que de él, amén, se formaría un pueblo que serviría en su momento a Dios, que adoraría, amén, a su Dios. Y en esta mañana nos dice la palabra de Dios que Dios llama a este hombre llamado Abraham y le promete que lo va a bendecir, pero él también se ha de convertir en una bendición, no solamente para otros, pero para las naciones o todas las familias de la tierra. Oiga esta mañana, en Génesis 12, en el versículo 1 y versículo 2, dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. En esta mañana, amén, bajo estas promesas de parte de Dios es que sale Abraham de su tierra. Dice que de él va a ser una gran nación. Dice que lo va a engrandecer a él mismo. Dice que lo va a bendecir a él mismo, pero concluye diciendo: y serás bendición. Ahora, la formación, hermano, de este pueblo, amén, que sería la descendencia de Abraham, como lo estamos viendo, ellos pagarían un alto precio, amén, por ser constituidos el pueblo de Dios, elegidos por Dios mismo, con el propósito de que lo alaben, con el propósito de que lo sirvan y lo adoren. Ellos pagarían un alto precio, porque se formarían en la esclavitud, se formarían bajo la presión, el menosprecio, la humillación de un pueblo, amén, ajeno a ellos. Oiga, Génesis capítulo 15, versículo 13, dice la Biblia: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Lo que menos queremos en la iglesia es opresión, problemas, conflictos. Pero aquí está desde el comienzo, amén, de la formación de Israel, o cuando Dios habla de que serán formados, dice que ellos serán esclavizados, vivirán bajo el yugo, amén, de Faraón. Y no dice, amén, que van a ser 4 o 5 días o un año. 400 años vivieron, hermano, estos hombres y mujeres la opresión, la aflicción, la humillación de Egipto. No es fácil la formación de un pueblo que adora a Dios. Para la formación, hermano, de la iglesia sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Israel no existe y Dios está hablando de lo que ellos van a padecer 400 años, y para la iglesia es lo mismo. Bajo una opresión, oposición del diablo y persecución es que se ha formado. San Juan, voy a usar porciones de algunos versículos que voy a leer solamente. San Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
En el capítulo 15, en el versículo 18, son porciones de estos versículos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En el versículo 19, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Todo esto por causa de mi nombre. La formación, hermano, de un pueblo, el pueblo que va a adorar a Dios, el pueblo que va a servir a Dios, sean los judíos, los hebreos, los israelitas, sea la iglesia, se pagaría un gran precio, amén, por causa de ello. En esta mañana no podemos especular. ¿Y cuál es el precio que yo voy a pagar? ¿O en qué problemas me veré involucrado para levantar una iglesia o por levantar una iglesia que adore a Dios, sirva a Dios? Si Dios nos dijera, nadie hubiéramos salido al campo. Dios le anticipó a Abraham, pero ese pueblo no existe. No ha nacido ni uno de sus hijos cuando Dios ya le está hablando lo que ellos van a vivir. A José el Señor no le explicó nada, solamente le mostró lo que haría en su momento, amén, sobre su vida, con su vida, y como sus padres, amén, sus hermanos vendrían y se cobijarían precisamente en ese pueblo que estaría oprimiendo, amén, a sus hermanos por 400 años. Pero Dios no le mostró más. Así es que no podemos especular cuál será el precio que yo pagaré. Jesucristo a ese precio le llamó cruz. Mateo 16:24. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es una cruz como la de Jesús, pero para el caso es el mismo. El dolor, el quebranto, la humillación, el menosprecio, la muerte misma. Cada uno de nosotros vivirá su propia historia. Cada uno de nosotros enfrentará sus propios conflictos, oposiciones, problemas de cualquier índole, pero todo, amén, con el propósito que de esto, amén, se levante un pueblo que va a adorar y va a servir a Dios, no solamente en la tierra, pero en el cielo y eternamente. Déjeme hablarle de la paciencia y el amor de Dios. Oímos la palabra de Dios y lo que involucra, amén, el plan de Dios, pero lo vemos a través de historias. Pero su propia vida, mi propia vida, la vida de cada uno de nosotros, lo que cada iglesia experimenta, amén, en Prescott,
en Nogales, en cualquier parte del mundo, con el propósito, amén, de que un cuerpo de creyentes, amén, sirva a Dios. La realidad es que no alcanzamos a entender la dimensión plena de lo que implica. Lo leemos en la Biblia y lo entenderemos en cierta manera, pero Dios formó a este pueblo que lo va a adorar, a servir de los lomos de Abraham. Pero para que este pueblo adorara a Dios, pasarán 400 años en aflicción. Lo que ellos estuvieron ahí fueron 430 años, y fueron 30 años de gracia, de bendición. Pero una vez que mueren los que conocen a José y a sus hermanos, al pueblo que se está formando, después de esos 30 años, la aflicción comienza, y no, amén, duró meses, ni 2, 3 años, fueron, amén, muchísimos años. Cuando Dios le habla esto a Abraham, ellos no existen, pasarían 600, 650 años, y de esos 650 años que pasaron, amén, 400 serían afligidos con 30 de gracia. Dice Éxodo 12:41, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pero estamos hablando de la paciencia de Dios, de el amor de Dios. Dios quería un pueblo que lo adorara, y fue paciente 400 años para que ellos, amén, pudieran levantar las manos con libertad y alabar a su Dios. Y Él fue paciente, se privó de la adoración de ellos, de su propio pueblo, por 400 años. Pero sabe una cosa, viéndolos sufrir y oyéndolos gemir, hermano, ahí en tu ciudad, Dios oye el clamor, Dios oye el gemido, pero Él está haciendo algo. Él quiere que de eso salga un pueblo que le adora, un pueblo que lo ama, un pueblo que reinará con Él eternamente. Pero Él verá la aflicción, el quebranto y el dolor de esa iglesia, porque así lo hizo con su pueblo. Oiga esta mañana, Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En el capítulo 2, aconteció después de muchos días, que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamor, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y Dios oyó el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Versículo 23 al 25. En el capítulo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 400 años ha sido paciente nuestro Dios para ver formar a ese pueblo en gemir, en quebranto, en lágrimas, en humillación, en hambres. Y el fin, hermano, de todo esto era que un día lo adoraran a Él en ese mismo monte donde está llamando al que los va a liberar. Para la iglesia, o para que la iglesia se forme y un pueblo alabe a su Dios, Él hace de la misma manera como hizo con Moisés. Levanta hombres, levanta discípulos, trata con el corazón de los hombres, los cuales un día salen a los campos, amén, misioneros, para que se levante ese pueblo, que finalmente será el pueblo de Dios, que será la iglesia. Pero ahora es a través del sufrimiento de su propio Hijo Jesús. Oiga Isaías capítulo 53, dice en esta mañana, Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, así vivíamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue contado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, la iglesia vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él no está en la cruz. Él está en su trono, y en esta mañana Él está en este lugar con sus ojos puestos, viendo el fruto de la aflicción de su propia alma. Ahora, yo le hablo de la paciencia y del amor de Dios, porque Dios, hermano, sufre y ve a su pueblo Israel padeciendo. El corazón de Dios es lógico que se quebranta, pero ¿cómo poder hacer entender, amén, a gente como nosotros
que nos hace a su imagen y no lo entendemos, no lo valoramos, nos rendimos al pecado, quebrantamos el corazón de Dios. Es lo que dice, amén, cuando viene el diluvio, le dolió en su corazón haber creado al hombre en la tierra, porque los designios del pensamiento del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. ¿Cómo hacerse de un pueblo que lo ame, que lo sirva? El pueblo sufre, es liberado, sirven a su Dios, le han dado la espalda una y otra vez. Ahora viene el Hijo para que la iglesia se forme. La iglesia se está formando, hay mucho más todavía que hacer, pero el precio se está pagando. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahora la Biblia nos habla que el fruto del Espíritu de Dios es amor y es paciencia. Gálatas 5:22. Y aquí está, hermano, la paciencia y el amor de Dios para soportar que su propio pueblo Israel padeciera 400 años para que finalmente vengan, amén, y lo sirvan, lo alaben. De la misma manera, soporta con paciencia y con amor el sufrimiento de Jesús para levantar un pueblo que lo sirva, la iglesia. Pero déjeme decirle algo, esto Dios no lo va haciendo en el camino. Esto no es algo, amén, que a Dios se le ocurre y cuando le falla el plan A, Él sigue con el plan B. No, hermano. Que el hombre le haya fallado a Dios en el huerto del Edén ya estaba previsto. Por eso es que leemos, amén, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Jesús, un cordero limpio, sin mancha, sin contaminación, reservado desde antes de la fundación del mundo para ese acto de sacrificio, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a nosotros. O sea que todo esto Dios lo ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Y si Él lo ha planeado, se cumplirá como Él lo ha establecido. Oiga esta noche. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová. Salomón está dedicando el templo que quiso edificar David y no pudo por ser un guerrero sangriento, peleando las batallas de Dios. Y Dios dice, tu hijo, el que nacerá de ti, a él yo voy a levantar. No ha nacido Salomón, ya tiene hasta el nombre para él. Llegó el tiempo de edificar ese templo y ahora dice Salomón, se puso en pie delante del altar, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste,
lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Aquí está el templo para adorarte, para glorificarte. Y ahí están los hebreos y aquí está la iglesia, como Él lo ha querido. ¿Qué estoy sacrificando? Hágase esa pregunta. ¿Qué estoy sacrificando? Ya vimos que Dios se privó a sí mismo de la comunión de su pueblo Israel. Más de 400 años se privó de ellos, viéndolos sufrir, oyendo sus clamores, soportando, o más bien Dios soporta que los humillen, los maltraten, y no es por falta de amor. Una vez que ellos son liberados, no hubo nación o pueblo que se les opusiera y Dios no les arreglara cuentas defendiendo a su pueblo. No es que no los amaba, sí los amaba. Oiga en esta mañana, Salmo 105, versículo 13 al 15, dice de esta manera: y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No es que Él no los amara, no es que Él no se interesara por ellos. Esto tenía que suceder. Los 400 años, amén, en aflicción, en quebranto y en esclavitud, pero una vez libres, no hubo nación, no hubo reyes, no hubo nadie que se levantara, que Dios no los juzgara. Para la iglesia, o para que la iglesia se formara, ya lo leímos, Dios mismo sujeta a su Hijo a padecimientos, a aflicción, a quebranto, pero no es porque no lo ama, no es porque no lo quiere, no es porque Dios se complace, hermano, en el quebranto de los que más ama. Oiga esta noche, dice Mateo 3, versículo 16 y 17, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No es que no lo amara, no es que no te ama Dios, hermano, pastor, discípulo, hermana. No es que Dios no te ame, Dios te ama. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan, amén, para sus vidas, para cada una de las iglesias. No es que Dios no nos ame, pero es un proceso de alguna manera en el que Dios ahora sí que nos enseña a amarlo en tierra ajena. El dolor es tierra ajena, el quebranto es tierra ajena, la humillación, el menosprecio es tierra ajena. Oiga, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
a él oíd. No es que Dios no lo amara a su pueblo, no es que Dios no amara a Jesús. Dios ama a Jesús y se complace en él, porque Jesucristo determinó en su corazón complacer a su Padre. Dejó la gloria, él no tenía cuerpo, y Jesús dice que su Padre le preparó un cuerpo, hermano, amén, que en vez de cuidarlo y en vez de protegerlo, fue, hermano, molido, fue sacrificado, fue golpeado, fue humillado, fue vejado. Jesús se dispuso a complacer a su Padre al sacrificarse por amor a nosotros, los pecadores. Oiga Hebreos 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último, no lo segundo, lo último, su sacrificio, su muerte. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta mañana hay una pregunta en el aire: ¿qué estoy sacrificando yo? ¿Qué estamos sacrificando nosotros como parejas, como matrimonios, como iglesias, como familias inclusive? ¿Qué estamos sacrificando? En el texto vemos a una mujer sacrificar un perfume muy caro. ¿Cuántos me oyen? Y este perfume, de seguro ella lo tenía preparado para el día de su propia muerte, para ser ungida. Si no hubiera sido así, que ella lo compra, lo prepara y lo tiene guardado para el día de su muerte, Jesús no hubiera dicho lo que dijo en el versículo 12: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ella tenía este perfume carísimo, pero supo que Jesús estaba en la casa de Simón el leproso y dijo: esto, que es para mi sepultura. La realidad, yo no sé cuándo me toque a mí, pero ella de seguro supo de las más de 3 veces que los judíos lo quisieron matar a Jesús, y dijo: vale más que aproveche ahorita que tengo la oportunidad de ir a la casa del leproso, y lo voy a sacrificar para él. Si no hubiera sido así, Jesús no dice: lo ha hecho para prepararme para la sepultura, y ella lo sacrificó en Jesús. Pero qué interesante descubrir
que para muchos invertir en Jesús o en su obra, sacrificando, sea un desperdicio. Qué horrible que eso se dé con aquellos que estamos cerca de Jesús. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él,